Dios, que aún los vientos le obedecen. Una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti, oh Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Él sea la gloria y el poder, todo desde Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Mi querida iglesia, estimados hermanos, hermanas, Dios les bendiga mucho. Una vez más con ustedes, para mí es una bendición, es un honor estar acá de este lado, con mucho temblor, con mucho temblor. No es fácil, no es sencillo, es un desafío, es de gran bendición, pero el temor es innegable. Así que les voy a pedir, querida iglesia, que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 3, del verso 6 al verso 18. Amén. Y el tema que vamos a ver el día de hoy
la palabra, la predicación, lleva por título La justa retribución. Amén. Pero en los textos que vamos a leer hay muchos conceptos que Pablo utiliza y que es necesario entender, que es necesario que nosotros podamos revisarlos para comprender lo que es la justa retribución. Amén. Amén. Gálatas capítulo 3, del verso 6 al verso 18. Este apartado de la Biblia en Gálatas, debemos notar que Pablo emplea conceptos tales como pactos, pacto, promesa, ley, maldición, fe, herencia, Cristo Jesús, Espíritu Santo, Cristo Jesús. Y a buenas y primeras parece una especie de trabalenguas, difícil de entender, tanto concepto que hay allí. Lo que debemos saber es que Pablo tiene una formación judía, tiene una formación romana como ciudadano romano y una formación griega. Y es muy, pero muy seguro que cuando estamos leyendo las cartas escritas por él, nos demos cuenta que él emplea términos propios de la cultura judía, de la cultura romana y de la cultura griega. Y aquí precisamente Pablo está empleando conceptos que son propios de la cultura romana, como el término, o como él lo ve, lo entiende, el término pacto. Y ese es el primer término, el primer concepto que quiero que revisemos juntos. Amén. ¿Qué es un pacto? Lo vamos a explicar cómo se entendía en aquel tiempo. El día de hoy, un pacto está lleno de formalidades y de tramitación. Por ejemplo, los derechos humanos, entrar a ese pacto, cuando un Estado quiere entrar a un pacto así, está lleno de formalidades. Pero en los tiempos de Pablo se entendía otra cosa por pacto, no lo que se entiende hoy. En el tiempo de Pablo y en el Antiguo Testamento tenían la misma idea de un pacto. Y vamos a revisar esto en términos generales para ir a lo específico, al pacto de Dios con Israel. Amén. Ok, quiero que entiendan primeramente que Roma fue fundado en el siglo VII, en los 700 a.C., y vivió un periodo que se le denominó por la historia el periodo arcaico de Roma, que comprende del siglo VII hasta el siglo II. ¿Por qué es importante observar esto? Porque en ese tiempo se comienzan a articular el derecho, y Roma fue cuna del derecho para Occidente y luego para América. Esto es importante, ya que el concepto que se denomina de pacto, el que está citando Pablo acá en Gálatas, es precisamente ese concepto, el que nace a través de la cuna del derecho romano. Es importante. Pablo utiliza este término para explicar algo que pasó en el pasado, algo que pasó en la historia, un pacto de Dios con Abraham, un pacto de Dios posterior con Israel, pero también las promesas de un pacto futuro para con Cristo Jesús. De modo que Roma, entienda una cosa, va a establecer algo que se van a llamar en el periodo arcaico las acciones de la ley, que es la forma en cómo ellos tienen el derecho para reclamar ante un juez. Ante un juez. Eran 5 leyes. Dentro de esto, quiero que entiendan esto. Había la forma de celebrar un pacto. ¿Y cómo se celebraba un pacto? Se celebraba a través de un rito oral. Y eso es lo que entiende Pablo. Un pacto es un contrato oral. La doctrina lo define como un contrato oral en virtud del cual las partes se obligan mutuamente a cumplir lo que están estipulando, oralmente. Nótese, allí en la lámina que ustedes pueden apreciar hay una persona firmando. Antes no existía esta figura, querida iglesia, en el periodo arcaico no existía esa figura de una firma. Lo que existía era la figura del compromiso verbal. El compromiso verbal. Y había una ritualidad oral que rezaba, que decía así, se hacían frente a testigos. En Roma, ¿prometes darme 100? Y la respuesta era, sí, prometo darte esos 100. Por ejemplo,
quiero comprar las crías de una vaca. Se juntaba el dueño de la vaca con el que va a vender las crías de la vaca y el que quiere comprar. Venían testigos y se pronunciaban estas palabras: ¿prometes darme 100 por las crías de la vaca? Sí, prometo darte 100. Y una vez que se empleaba este ritual, el pacto se cerraba y nadie lo invalida, nadie lo añade, nadie le añade, nadie puede cambiar. De modo que si alguien no cumplía el contrato, el que no ha cumplido ese pacto, el que se ha visto en menoscabo, iba ante el juez y podía demandar por falta al cumplimiento. De modo que lo que primero que tenemos que entender, que un pacto genera responsabilidades legales, responsabilidades mutuas, responsabilidades al compromiso de las partes que van a pactar, que están pactando allí. Pero el pacto tiene elementos que lo caracterizan. Elementos que lo caracterizan. Yo entiendo que aquí estamos en presencia de un pacto cuando en presencia de este mismo hay ciertos elementos. Y yo digo, es un pacto. ¿Por qué? Porque tiene elementos y estos son las partes. El pacto debe tener partes que están pactando. La cosa por lo que se está pactando. ¿Por qué se está pactando? En el ejemplo que di, por las crías de la vaca. Pero también era algo muy importante, la ratificación, el acuerdo de voluntades. Yo acepto participar en este pacto. Gálatas 3:15 nos dice, lo acabamos de leer: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, confirmado, una vez que hemos manifestado nuestra voluntad de participar en ese pacto, nadie lo invalida ni lo añade. Pablo sabe muy bien que cuando el pacto se ratifica, nace una ley de una locución que decía, lo cité hace 2 predicaciones atrás creo, pacta sunt servanda. Lo pactado obliga, porque lo pactado es ley para las partes. Lo que quiero que entiendan de la explicación del pacto que se da en el periodo arcaico y en el periodo clásico, en los tiempos de Pablo se usaba la misma figura, es que lo pactado obliga. Si tú has pactado, estás obligado legalmente a acudir, a cumplir el compromiso por lo que tú has pactado. Amén. Pero va a pasar, querida iglesia, algo maravilloso. Pablo acá está diciendo que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. El verso 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Qué promesas? Las promesas del pacto o las promesas de un pacto. Amén. Recuerden nuestro título acá en Gálatas, a los que tienen versión con título, el pacto de Dios con Abraham. Amén. Entonces, toda esta ritualidad que yo les acabo de decir, toda esta ritualidad oral que también la practicaba Israel para dar vida y origen y vida a un pacto, toda esta ritualidad, querida iglesia, también acontece con Israel. Pero previamente Pablo nos da a conocer que antes que se celebrara un pacto, el pacto de Dios con Israel en el Sinaí, que vamos a ir para allá, Dios primero le dio promesas a Abraham. Las promesas del pacto se las dio a Abraham. ¿Y qué tenemos que saber de Abraham? Con Abraham Dios inició su pueblo. Dios inició el pueblo con Abraham. Abraham es un patriarca que con él se inicia el periodo del pueblo de Israel. Antes de Abraham, Dios se va a manifestar a una línea desde Abel, Set, sustituto de Abel. Después tenemos Enoc, el séptimo de Adán. Noé, Sem, la línea semita, Abraham. Y estamos viendo cómo Dios escoge a este varón Abraham y le dice, apártate de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y Dios le va a hacer promesas a Abraham. Promesas de un pacto terrenal y promesas de un pacto perpetuo, de un pacto por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está reconociendo acá. Pablo está reconociendo que antes del pacto terrenal habían promesas de un pacto futuro.
en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Dios acá, entiende esto, Abraham es el eje partidor de dos pactos, del pacto terrenal de Dios con Israel y del pacto por la fe de Abraham en Cristo Jesús. Las promesas terrenales que Dios le hace a Abraham desde Génesis capítulo 12 en adelante son las promesas de tierra a heredar, son las promesas de descendencia como la estrella de los cielos, como la arena que está a la orilla del mar. Es la promesa de nacimiento de Isaac, uno nacido de tu semilla, de ti, de tu semilla. Y en Isaac te será llamada descendencia. Hasta ahí es el pacto terrenal, es el pacto de Dios con su pueblo, con Israel. Pero Gálatas 3:18 nos está hablando que hubieron promesas previas antes de constituir el pacto terrenal, antes que cualquier pacto, hubo promesa previa para el pacto que es en Cristo Jesús. El verso 18 dice, porque si la herencia fuera por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Lo que quiero que entienda es que acá el apóstol Pablo en Gálatas le está explicando a los Gálatas que antes del pacto terrenal y antes de la ley había un pacto por la fe de Abraham en Cristo Jesús. Y ese es el antecedente primero de este pacto futuro en Cristo Jesús, este pacto de gracia. Amén. Si me van siguiendo, ustedes me dicen amén. Y si no, no tengo problema que levante la mano, hermano, y diga, no, yo acá no me puedes volver a explicar, no tengo ningún problema. Amén. De modo que Abraham es el eje partidor, pero entre la promesa de Dios con Abraham, cuando la Escritura dice, y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, es lo que toma Pablo acá en el verso 6 del capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y aquí nace las promesas y aquí nace la institución del pacto de gracia en Cristo Jesús, por la fe de Abraham en Cristo Jesús. Y luego Pablo dice, la ley que vino 430 años después, ahí está la figura de Moisés recibiendo la ley, no abroga el pacto, no frena el pacto, no limita el pacto que es por la fe de Abraham en Cristo Jesús. Amén. No lo abroga, pero hay algo que debemos entender primeramente. Recuerde que yo partí explicando lo que era un pacto. Amén. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19, voy a leer del verso 1. Amén. Éxodo capítulo 19, el verso 1. Aquí vamos a ver los elementos del pacto y cómo Dios va a celebrar el pacto ahora con Israel que estaba en el Sinaí. Amén. Dice así, Israel en el Sinaí. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Moisés subió al monte, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así irás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Acá lo que vamos a notar es que el registro bíblico, el relato bíblico, nos va a comenzar a delinear los tres aspectos de los elementos del pacto. Las partes, la naturaleza de lo que se está pactando y la ratificación, la confirmación de lo que se está proponiendo allí. Dios va a proponer ahora un pacto. Moisés es el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Él es el mediador. En el antiguo pacto, en el nuevo es Cristo. Amén. Dice el verso 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila os he traído a mí. Acá está la propuesta. En el verso 5 Dios comienza a proponer. Una parte comienza a proponer a través de un mediador, Moisés, a la otra parte, el pueblo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Acá están las partes. Dios proponiendo esto, miren. Quiero que Israel guarde mi pacto y ponga oído a mi voz, me obedezca. Yo propongo esto, pero a cambio de esto, yo voy a hacer de ellos mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra, una familia de sacerdotes y de gente santa. Aquí está la naturaleza, aquí está por lo que se va a pactar. Aquí está una parte a través de un mediador proponiendo a otra parte, al pueblo que estaba en el desierto, abajo del monte. Amén. Y nótese que Dios no impuso nada. Dios propuso un pacto que Israel ahora va a aceptar. Verso 7. Entonces vino Moisés, una vez que Dios le comunica esto, vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, acá está la aceptación. Moisés reunió a los ancianos y le dijo, Dios nos dice que hará de nosotros su especial tesoro, que hará de nosotros una familia de sacerdotes, que hará de nosotros una familia de gente santa, y Él se compromete a esto, y nosotros nos comprometemos a guardar el pacto y a obedecerle, a prestar oído a su voz, a obedecerle, a caminar bajo lo que Él determine. Y todo el pueblo, y todo lo que dice, miren lo que dice el pueblo, y dijeron, y todo el pueblo respondió, verso 8, a una, unánimes, a una, todos con el mismo sentir, a una. Y todos dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Luego Moisés vuelve a subir al monte y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y ahí se ratifica el pacto. Allí se cierra el pacto. Allí ya hay un pacto. Ahí están las partes, ahí está por lo que se está pactando, y ahí está la ratificación del pacto. Voluntades personas que voluntariamente están accediendo a decir, sí, yo quiero ser pueblo de Dios. Sí, yo quiero que Jehová sea mi Dios. Sí, yo quiero guardar el pacto de Dios. Sí, yo quiero prestar oído a la voz de mi Dios. Sí, haciendo esto yo seré el especial tesoro de Dios. Sí, quiero ser sacerdote de Dios. Sí, quiero ser gente santa. Sí. Amén. Pero a través del relato de Gálatas va a venir algo. La entrada de la ley. De las promesas de Abraham hasta la celebración del pacto pasaron 430 años. Hasta el Sinaí, en el desierto, y Dios proponiendo, pasaron 430 años. Acto seguido, Éxodo 20, Dios les envía al pueblo la ley. Dios envía al pueblo la ley una vez que el pueblo aceptó obedecer, una vez que el pueblo aceptó que Jehová sea su Dios, una vez que el pueblo aceptó el pacto, no antes. El pueblo aceptó, Dios les envía la ley. ¿Se entiende, querida iglesia? Pero ¿cuál es el problema con la entrada de la ley? La ley que es pura, santa, buena, que es nuestro ayo, nuestra nodriza para llevarnos a Cristo. Había un pequeño detalle en la ley. Pero acá no estoy hablando de letras chicas, no. La ley, vamos a retroceder un poco. La ley es la forma en cómo Dios quiere que Israel ahora se conduzca como pueblo, como sacerdote, como gente santa, como especial tesoro, y le envía la ley de los mandamientos, el decálogo, los 10 mandamientos, la ley eterna y moral de Dios. Acá está, esta es la forma, Israel, en cómo te debes conducir. Y esta ley tiene una parte expositiva. Me dice, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que quiere Dios que yo haga. Y así cada mandamiento moral o del decálogo que usted lea es lo que quiere Dios que nosotros obedezcamos a la luz del pacto de Éxodo 19. ¿Vas a obedecerme? Sí, Señor, lo que tú digas yo haré. Amén. Aceptaron el pacto. Ahora quiero que no levanten otros dioses fuera de mí.
Yo seré su Dios. Ahora quiero, y comienzan los 10 mandamientos. ¿Amén? ¿Se entiende hasta ahí? Amén. Ahora es el llamado a la obediencia de lo que Dios está dictando. Pero la ley, para ser tal, tiene una parte ejecutiva, que es la sanción por incumplimiento. Toda ley, querida iglesia, para ser tal, tiene una sanción. Si la ley no tiene sanción, no es ley. Es un consejo, es una directriz, pero ley no es. La ley, para ser tal, debe tener una parte expositiva que quiere ella que yo sepa. Por ejemplo, el ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Y tiene que tener otra parte, la sanción por incumplimiento. Y aquí vamos a ver la sanción también. De esta ley, hay tipos de leyes. La ley moral, el decálogo, los 10 mandamientos. Luego viene la ley ritual, ordenanzas, sacerdocios, holocaustos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también nos encontramos con la ley civil. Pero la ley que nosotros estamos discutiendo acá es el decálogo, la ley moral. Y acá quiero detenerme. El doble pago de la ley. La ley tiene un doble pago que emana de su sentencia, que emana de su sanción. Y lo vamos a leer, querida iglesia. Vamos a leerlo con cita bíblica. Primero, tiene un pago de muerte. Cuando tú quebrantas la ley, había un pago de muerte. La justa retribución, así se llama el tema, la justa retribución, por quebrantar la ley era la muerte. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Santiago también lo dice. El pecado engendra y da a luz la muerte. El pago por el pecado es muerte, no hay otro pago. La sanción de la ley es la muerte. Y lo dice Gálatas 3:10, lo dice Pablo, ya lo leímos. Dice, porque todos los que dependen de la ley, de las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. No permanecer es quebrantar la ley. No permanecer en la ley es violar la ley. ¿Y qué es eso? Eso se constituye y se llama en el Nuevo Testamento pecado. Pecado es cerrar el blanco, no es otra cosa que quebrantar la ley establecida por Dios al pueblo de Israel y que Cristo no cambia. La ley moral, no se cambia. La ley moral Cristo la continúa. Lo que se detiene con la entrada de Cristo es toda la ritualidad, es toda la ley ritual, holocausto, sacerdocios, porque Cristo ya es la figura propiamente tal. La ley ritual es la figura, era la sombra de lo venidero de Cristo. Pero estando Cristo ya presente, no tenemos necesidades de sumo sacerdote o de sacerdotes levitas. Él es nuestro sumo sacerdote intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. No tenemos necesidad de holocausto. Él se presentó como sacrificio vivo por ti y por mí. De modo que toda la ley ritual en Cristo se cumple. Amén. Pero el decálogo, Cristo dice, ok. Toda la ley se cumple en este mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento, a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley eterna y moral, todo el decálogo, los 10 mandamientos, Cristo los resume amando a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Se entiende hasta acá, iglesia? Pero ¿qué pasa? Estaba el pago de muerte. Deuteronomio 27:26, querida iglesia. Deuteronomio 27:26 dice así, dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá, amén. Voy a leer algunas, del capítulo 27, voy a leer algunos versos nomás, del capítulo 15, bien cortito, bien resumido, para que entienda cuál es el espíritu de esto, amén. Dice, las maldiciones en el monte Ebal. Dice, maldito el hombre que hiciere estatua o imagen de fundición, abominaciones a Jehová. 16, maldito el que deshonrase a su padre y a su madre. El 17, maldito el que redujese el límite de su prójimo. 18, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. 19, maldito el que pervirtiera el derecho del extranjero. Qué potente cuando estamos viviendo una crisis migratoria. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero. Maldito el que se acostare con, y hay una serie de maldiciones. Verso
25, maldito el que recibe soborno, y termina diciendo, maldito el que no confirmare las palabras escritas en esta ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá, amén. Pero, ¿cuál es la maldición? Estamos hablando de una maldición. ¿Y cuál es la maldición? La maldición es la muerte. El pecado engendra y da a luz la muerte. Esa sentencia quedó establecida desde el Génesis en adelante. Si tú quebrantas la ley, ese día morirás. El día que de él comiereis, ciertamente morirás. Quebrantar la ley en el Antiguo Testamento es la muerte y en el Nuevo Testamento es la muerte. El pecado engendra y da luz la muerte. No hay otra cosa que eso. La justa retribución del pecado es la muerte. La justa retribución ahora de hacer la ley en el Antiguo Testamento es la vida. Es el doble pago de ley. Si tú quebrantas la ley, mueres. Pero había una justicia que era por la ley. Habían hombres que podían ser hallados justos, rectos, haciendo y viviendo la ley. El pago de vida, Gálatas 3:12. Volvamos a Gálatas 3:12. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El pago de obrar la ley era vida. Pero, bueno, vamos a leer Levíticos 18:5. Porque acá Pablo evidentemente está citando el Antiguo Testamento para escribirle a los Gálatas. Levíticos 18:5 dice, por tanto, guardaréis mis mandamientos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. ¿Se entiende, iglesia? Pero tenemos una justicia que era por la ley. Una justicia que era por la ley. Que tú podías ser recto si caminabas obrando la ley. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. Es fuerte la imagen. Traté de representar el pecado. El problema es ese, que no hay justo ni a un uno. Ni a un uno. No se halló justo ni a un uno. Todos los que caminaron bajo la ley tropezaron por el pecado. Nuestro pastor Abraham lo citaba la semana pasada a propósito de la ley. La ley es pura, santa y buena, declaró nuestro pastor predicando. El problema es el pecado que mora en nosotros, que toma ocasión, dijo el pastor, de la ley. ¿Se entiende, iglesia? El pecado que mora en mí es el problema. Y bajo esa lente, la ley lo que hizo fue denunciar mi pecado. Y si yo estoy en pecado, estoy bajo maldición, dice Pablo, estoy en muerte, muerto en delitos y pecado. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 3. Voy a leer ahora el verso 23 y luego vamos a leer del 21 al 24. El verso 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero fíjese, el verso 9 del capítulo 3 lleva por título No hay justo. Voy a leer algunos versos. Dice el 11 o el 10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno aspides hay debajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, etcétera, etcétera, etcétera. El pecado. Querida iglesia, entonces los que procuraron la justificación o el pago de vida por la ley no lo recibieron porque no se halló justo ni a un uno. Ni a un uno. A pesar de que lleguemos a ciertos pasajes bíblicos que nos pareciera que hubieron justos, acá la Biblia está siendo enfática, no se halló justo. Solamente hay uno, Cristo. Evidentemente acá se está exceptuando Cristo. Cristo es el único justo. Amén. Entonces el problema es ese, que todos recibimos el pago de muerte por quebrantar la ley. Y aquí se hace necesario la pregunta,
¿Cómo la ley es nuestra nodriza? ¿Cómo es que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo? Me pregunté eso mucho tiempo. Parece un poco controversial, la ley que es pura, santa y buena. Pero ¿cómo es nuestra nodriza que nos guía a Cristo? Bueno, primero me habla, la ley se cumple, o la ley se cumple en Cristo, Cristo cumple toda la ley. Pero ¿cómo me puede ayudar? Pablo ya lo dijo, estando muertos en delitos y pecados. Esto es controversial, porque solamente, entienda esto, en esa condición es donde yo necesito de Cristo. Un justo no necesita de Cristo. Un pecador necesita de Cristo. Pero la noticia es que todos somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él, a Cristo, mentiroso. Entonces estamos todos bajo igualdad de condiciones. Si estamos acá es por su gracia, es por su perdón, es por su justificación, que ya vamos a ir para allá. Pero quiero que entienda esto. Querida iglesia. Yo, Robinson, no conseguí, y por más que me esfuerce, nunca conseguiré ser justificado por las obras de la ley. No conseguiré jamás tener esa justa retribución del pago de vida por obrar en la ley. Solamente me queda un clamor melancólico y desesperado de decir: Jesús, socórreme. ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde me deja la ley? A los pies, rendido a los pies de Cristo. Rendido a los pies de Cristo. No hay otra forma de ser justificado, solamente por Él, por Cristo. Y eso es lo que Pablo está acentuando en el pacto de Dios con Abraham, con Israel, y las promesas del pacto y Cristo. Amén. Amén. La justicia que es por medio de la fe. Vamos a Romanos, capítulo 3, ahora sí, el verso 21. Mire, pero ahora, aparte de la ley, aparte de la justicia de la ley, aparte del pago de vida, aparte de lo que reza la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley a los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia entre judíos o pueblo hebreo que participaron del antiguo pacto, de la antigua herencia o del Antiguo Testamento, y los que estaban fuera del pacto, de los extranjeros, cananeos. No hay diferencia, todos están en igualdad de condiciones bajo la sentencia de la ley. Pecadores, muertos en delitos y pecados, siendo justificados, porque cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El ejemplo de Abraham. Ahora, ¿cómo podemos entender esta relación entre la ley y el pacto? ¿Cómo podemos entender esta relación entre la ley y el pacto? Y el ejemplo o la respuesta nos las va a dar Pablo en Romanos capítulo 4, del verso 1 al verso 5. El ejemplo de Abraham. Y dice así: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras de la ley, para que entienda, Pablo viene hablando de la ley, por las obras de la ley tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Lo que Pablo está diciendo acá, está haciendo una comparación, una alegoría, una comparación.
que cuando tú trabajas, acá todos trabajamos seguramente, salvo los más pequeñitos, bueno, trabajan en casa, ayudando a mamá y a papá, seguramente. Nosotros, siendo dependientes o independientes, cuando trabajamos recibimos la justa retribución, que es el salario. Amén. Pero el salario es mérito de tu esfuerzo, está diciendo Pablo. El salario es mérito de tu esfuerzo. Es tu retribución justa por el trabajo realizado. El pago que te da el trabajo o que recibes del trabajo es tu esfuerzo. Pablo lo que dice, esa es tu gloria. Es tu esfuerzo, es tu gloria. Y cuando tú quieres obrar haciendo la ley, si recibías pago de vida era tu esfuerzo, tu gloria. Pero Abraham no se gloría por las obras. Y no se glorió por las obras. Eso es lo que está diciendo acá Pablo en Romanos. Pablo, entienda esto, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne, por las obras, por hacer la ley, por el esfuerzo? ¿Recibió pago de vida y fue justificado por eso? No, dice Pablo. Porque si lo hubiese hecho, se hubiese gloriado él, porque es su esfuerzo. Amén. Amén. Porque, ¿qué dice la Escritura? Perdón, 2, porque si Abraham fuera justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios, una gloria propia y personal. Pero vemos que Abraham no fue justificado por las obras, sino que fue justificado por la fe. Y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Amén? ¿Se entiende hasta ahí? De modo que la fe tiene una justa retribución. Y la justa retribución de la fe es participar, la justa retribución de la fe de Abraham en Cristo Jesús es participar de este perdón, es participar de este pacto, es participar del pacto de la simiente bendita, la cual es Cristo. Es participar de las bendiciones, de las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra, la cual, dice Gálatas, es Cristo, es Jesús. Lo leímos, ¿se recuerda? Lo vamos a leer de nuevo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Y el verso 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, el 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como hablando de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo. Amén. Entonces hay una justificación por la fe de Abraham en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la justa retribución? Las bendiciones de la simiente bendita en tu vida y en mi vida. ¿Se entiende, querida y amada iglesia? Amén. Vamos a resumir. Pacto. Partimos con pacto. El pacto genera compromisos mutuos. Quiero que entienda esto, quiero cerrar la idea. Cuando nosotros somos justificados por Cristo, hemos entrado a un nuevo pacto. ¿Cuántos de los presentes conocen que hay dos grandes pactos? El antiguo pacto y el nuevo pacto. De hecho, si usted abre su Biblia, la Biblia en tapa blanca, luego dice Antiguo Testamento, tapa blanca, Nuevo Testamento. ¿Se entiende? Hay dos testamentos, hay dos pactos. Porque el término pacto es sinónimo de testamento. Hay dos herencias, la terrenal, Canaán terrenal, y una herencia eterna. Hay dos pactos, uno que es a la semilla de Abraham y otro que es por la fe de Abraham en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero lo que tiene que entender del pacto, que el Israel en el Sinaí estaba obligado voluntariamente, se obligó voluntariamente para con Dios de guardar el pacto y de obedecerle.
Te quiero hacer una pregunta, querida iglesia. ¿Qué piensas tú que se entiende o que significa participar de este pacto de gracia en relación al compromiso? ¿Estamos obligados, estamos comprometidos a algo participando de este pacto? ¿O el pacto de gracia simplemente nos anula de escuchar y de obedecer lo que Dios nos demande? ¿Qué piensas, querida iglesia? ¿Tenemos algo que obedecer? Estamos participando en un pacto. Manifestamos nuestra voluntad cuando dijimos, Señor, quiero que tú seas mi Salvador. A mí nadie me encañonó. Yo tenía una necesidad apremiante, agónica de Cristo. Y seguramente cada uno de ustedes tiene una experiencia muy hermosa y profunda de su conversión, de su encuentro. Pero en ese día, quiero que entiendas que hubo una celebración de un pacto, por la fe de Abraham en Cristo Jesús, a un pacto de gracia. Y la pregunta es, ¿este pacto estamos comprometidos legalmente por un pacto a hacer algo? Y la respuesta es sí. Igual que en Israel, nosotros también estamos comprometidos legalmente y amorosamente y voluntariamente en un pacto de gracia. ¿Y cuál es este compromiso? ¿Cuál es este compromiso? ¿Pudieras tú decirme, tomar la palabra y en una o dos palabras decir, yo creo que el compromiso mío o como iglesia de Cristo es este? ¿Cuál piensas que puede ser tu compromiso? Lo que quiero que entienda, que como iglesia tenemos compromisos y nuestro compromiso debe ser un servicio de corazón, querida iglesia. Voluntario. ¿Quién dijo voluntario? Perdón, levante la mano, amén, mi hermana. Nadie nos encañonó. Amorosamente, Dios nos hizo una oferta, un llamado, y nosotros accedimos. Y la promesa sigue siendo la misma: reyes y sacerdotes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. El servicio, querida iglesia, la diaconía es nuestro compromiso, es nuestro llamado, es nuestra parte del pacto. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos cumplir. El compromiso es la naturaleza misma del cristianismo. Por favor, quiero que entienda esto. Hay compromisos en la iglesia y compromisos como cristianos fuera de la iglesia. Compromisos como cristianos en la iglesia, la Biblia le llama liturgia. Y está compuesto por preocuparse de los más desvalidos. Está compuesto por amarnos los unos a los otros. Está compuesto por el servicio de la coordinación, de la portería, de la predicación, de la alabanza, etcétera, etcétera. De la ofrenda también. Pablo le llama ofrenda, le llama servicio litúrgico a la ofrenda. Es un servicio. Pero también está el servicio con los de afuera, con el entorno, con la misión. Amén. Y esa es la naturaleza del pacto. Estamos en un pacto de gracia donde Dios, por gracia, por regalo, por don inmerecido, nos ha dado vida y nos ha justificado en Cristo para una herencia eterna. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como buenos cristianos, como sobrios, debemos atender a este llamado. Debemos atender al compromiso. Amén. Amén. Y ahí está nuestra herencia, el derecho que el Padre nos da de hacernos hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. La ley da orden y tenía un doble pago, vida y muerte. Nadie fue justificado por las obras de la ley. Por eso Dios le dio de antemano la buena nueva a Abraham, que seríamos justificados por la fe de él y bendecidos en la simiente bendita, la cual es Cristo, para recibir la promesa de herencia eterna que es por pacto. ¿Se entiende? Amén. Quiero que te lleves esta pregunta en tu corazón. ¿Estoy atendiendo al pacto amorosamente? ¿Estoy atendiendo al llamado
que está implícito en el pacto, a cumplir? ¿Estoy atendiendo? ¿Estoy dando mi vida? ¿Estoy dando mi vida al servicio, a la diaconía? Quiero que te vayas con esa pregunta. ¿En qué área estoy sirviendo? ¿En qué áreas puedo servir? ¿Qué grado tengo de compromiso en mi iglesia, en mi familia, en mi entorno? ¿Cuál es el grado del compromiso cristiano que tengo? ¿Amén? Hazte esa pregunta, querida iglesia, porque estamos dentro de un pacto donde, y con esto termino, amorosamente y legalmente debemos hacer la voluntad de Él, atender el compromiso. ¿Amén? Amén. Dios les bendiga, querida iglesia. Espero haya sido de mucha bendición esta palabra, como lo fue también para mí. Amén. Así que, pastor, espero de todo corazón que su teléfono comience a sonar de mis queridos hermanos diciendo: pastor, ¿dónde puedo servir? Yo quiero servir. Como tú.